color clarito, todo. La escuché. cara de feliz cumpleaños que pone. Sí. Vamos a escuchar un audio. A ver. Hola Hernán, hola Carlos. Mira, con respecto a lo que estás diciendo de los votantes de Milei, es gente que es así, es tal cual, se sienten representadas por estos tipos. Nosotros en nuestro país tenemos un altísimo porcentaje de hijos de puta y que es transversal a todas las clases sociales, ¿eh? Así que no nos sorprende mucho, o sea, están de acuerdo, no razonan y justifican. Están muy mal de la cabeza, gente muy enferma, muy enferma, pero bueno, votan eso y se sienten representados. Muy bueno el programa, Fernando de Checoslovaquia. Gracias, Fernando. Sí, se sienten representados. Sí, se sienten representados. A mí lo que me preocupa no es que sean hijos de puta. Me preocupa que se sientan representados por esa berretez. Digo, me pongo gorila, perdón, me pongo un poquito gorila. Poquito gorila. Caramelo. Poquito gorila. O sea, no me molesta que sean hijos de puta. Si sean hijos de puta, lo respeto. Lo que no respeto es que sean tan berreta. Eso es lo que no soporto. Y es casi gorila lo que estoy diciendo. Pero me la banco. El tipo que más me enseñó de periodismo a mí, el Michi Ruiz, que falleció hace muchos Michi años. Ruiz fue jefe mío. ¿Fue jefe tuyo? Mío en la revista Impacto, Mirá, sí, un personaje. Un personaje maravilloso. Sí, maravilloso. Cuando yo llegué a la redacción, que venía muy palanqueado de La Plata a trabajar al Diario Popular, muy palanqueado, porque yo era ahí, sí. Un hombre de Raúl Kreiselburg, digamos, mandado por Raúl, traje blanco, que yo. Michi estaba en el medio de la cuadra de la redacción, era una redacción muy chiquita, media camisa blanca afuera, la corbata corrida, así, gritando, yo no le pido que no sean boludos, le pido que lo disimulen. Esto es lo mismo, sí. Yo no le pido que no sean berretas, le pido que lo disimulen. Pero es muy difícil, pero ¿sabés quién nos va a explicar esto? Nuestro invitado de este primer tramo. Gustavo Córdoba, querido, ¿cómo estás? Acá Hernán Brienza, Carlos Caramelo te saludan. ¿Cómo va? Qué dupla. Sí. Qué bueno estar con ustedes. Desde Tommy Jerry. Bueno, vos casi que inauguraste el programa con nosotros, y mano a mano. Cosa que siempre vamos a agradecer, porque cuando nadie creía en nosotros, vos viniste. ¿Cómo no creer? ¿Te acordás? Pero ¿te acordás que esa es una declaración de estrella del cine nacional de los 50, ¿no? Cuando nadie creía en nosotros, en mí, tal director me dio la oportunidad. Siempre hay que creer. Sí. Creer es un acto de fe, así que siempre. Por supuesto. Siempre vamos a creer. Además es una apuesta pascaliana, es barato creer. Apostás, si te va mal no perdés mucho y si te va bien podés sacar red. Pues, pero siempre queda el recurso de la esperanza, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo estás, viejo? ¿Tenemos esperanza? Tenemos esperanza de eso, sí. Yo creo que hay un contexto de suma complejidad, sobre todo para el gobierno. Para el peronismo también, para la oposición también, pero es menor, porque en este tipo de elecciones plebiscitarias de la gestión económica, los que más se juegan son los gobiernos de turno. Entonces, dicho esto, creo que el gobierno se juega el resto a no hacer una elección lo más parecida posible a la de Alberto Fernández, que es la inmediata comparativa que tenemos, ¿no? La del 2021. Claro. En aquel momento, Alberto Fernández ganó 9 de 24 provincias y fue tildada la elección como un fracaso. Creo que el gobierno de Milei, vieron que han hecho esta cosa, sus distintas vocerías inorgánicas y orgánicas, han hecho 3 escenarios, ¿no? Sí. Porque vieron que JP Morgan actúa como una especie de vocero informal o formal del gobierno. Sí. Entonces ellos 3 escenarios, uno donde ganan, ¿no? Ganan la elección. Ganar, ellos dicen, ganar 7 provincias. Eso es ganar la elección para ellos. Después un intermedio que sacan, por ejemplo, ganando sacarían 40 puntos, entre 40 y 45. Después tienen un escenario de 35-40, que eso es como salir empatados, y después un escenario por debajo de 35, que ya para ellos es derrota. Yo lo que creo es que el gobierno está festejando la derrota ya, anticipadamente, porque el análisis que nosotros estamos haciendo es que el gobierno está empatando 5 provincias, está ganando 2,
y el resto está sufriendo derrotas. De esas 5 que van empate, hay la mitad, aprox, 2/3, que la diferencia la tienen ellos a favor, y en las otras están abajo, quizás casi por la misma diferencia, con lo cual no se puede hacer un pronóstico muy dinámico, porque puede cambiar, faltan, qué sé yo, los días que faltan para votar pueden pasar varias cosas, como por ejemplo el impacto de estos anuncios vía Estados Unidos, de la intervención norteamericana en la política financiera y fiscal de la Argentina, ¿no? Hay una parte de la sociedad argentina que es refractaria, pero hay otra parte que no. Ustedes lo saben bien. Entonces, sí. La dinámica de la elección hoy, insisto, es dramática porque el gobierno necesita dinamizar y recuperar votantes. Y van a apelar a cualquier cosa. Van a apelar a fake news, van a apelar a anuncios hechos por Donald Trump, como si Donald Trump fuera un puntero más de Capital Federal. Claro. Y vamos a ver incluso extorsiones o apretadas al más alto nivel, porque imagínense, esto que se dejó trascender de que si no gana Milei esta elección, la ayuda de Estados Unidos no llega. Claro. Es lo más parecido a una extorsión que yo he escuchado en mi vida, ¿no? Pero de cualquier modo me queda la sensación, y esto creo que es lo relevante, porque al ser un plebiscito de la gestión económica, el gobierno de Milei, su política económica, su plan económico, ya recibió 2 requiems, ¿no? 2 ataques en última instancia, el del Fondo Monetario y el del gobierno de Donald Trump. Con lo cual podemos decir que el gobierno de Milei está en default económico. Y en default político. Y en default político por la mala praxis de todo lo que ha hecho el gobierno hasta acá, sin la colaboración de la oposición, ¿no? Ellos solitos eliminaron las PASO, solitos pusieron la boleta única de papel, solitos eligieron candidatos pésimos como José Luis Esper o Villaverde, o como Karen Reinhardt o Karina Vázquez, como les guste más. La mala praxis de poner candidatos absolutamente desconocidos en todas las provincias. Entonces, por allí el resultado que el gobierno necesita quizás no sea el que obtenga el domingo 26, ¿no? Nos preguntábamos mientras esperábamos la comunicación con vos, frente a todos estos errores no forzados del gobierno, ¿no? Todos estos errores no forzados, que además quedan expuestos, exhibidos como casi te digo, con brutalidad, digo, que una candidata desconozca el nuevo sistema de votación y recomienda a su grey de votantes que lleven la boleta doblada en el bolsillo para que no le choreen la boleta. Digo eso. Y digo también frente a esta locura de que el que no es narco o el que no tiene contacto con los narcos tiene un antecedente como, qué sé yo, como pedófilo, y el que no tiene antecedentes como pedófilo resulta que está vinculado a una red de trata, y el que no está vinculado a una red de trata tiene 116 empresas offshore. Viste que cuando vos decís, pero lo juntaron a todos, ¿de verdad lo juntaron a todos? ¿Y eso no afecta en la sociedad? Esto es lo que yo pregunto. ¿Sabés por qué? Porque creo que en el fondo está fuera de discusión lo marginal que es el actual esquema de gobierno, ¿no? En todo sentido. Ya sea desde el conocimiento, la profundidad conceptual, la formación política, son marginales y se comportan como marginales, y vos lo ves y son marginales. Digo, no tienen la más mínima idea ni la más mínima experiencia de la empresa que están generando en este momento, ¿no? Están absolutamente improvisando en todo. Entonces, pero el dilema que tenemos hoy en la Argentina es que hay como una especie de ruptura entre esta marginalidad y la visión que la sociedad argentina tiene del resto de la clase política, ¿no? Porque fíjate que en otro contexto la caída de uno debería suponer la revalorización del otro. Claro. Y sin embargo, yo le voy a dar 2 peros gigantes. El primero
que se trató de un voto castigo, lo de Provincia de Buenos Aires, y no de un voto premio para el peronismo, más allá de que el peronismo tiene derecho a festejar un triunfo, no solamente inobjetable, sino además numéricamente importante. Y lo segundo, que eso hay que ser muy humilde intelectualmente para no caer en la tentación de creerse que son ya, viste, el próximo gobierno, cosa que les pasó a todos los que ganaron elecciones intermedias anteriormente. Sí. Le pasó a Lica Alicate, le pasó a Sergio Massa, le pasó a Larreta, bueno, le pasó a todos. Es decir, yo diría, no hay que larretizarse en este aspecto, en la primera parte. La segunda parte yo diría que el peronismo, o los peronismos, si se quiere, el peronismo nacional, que son muchas tribus al mismo tiempo, todavía no tiene una narrativa apropiada al contexto. ¿Qué significa eso? Que todavía no tiene una narrativa para el campo, no tiene una narrativa para los industriales, no tiene una narrativa para los empresarios, no tiene una narrativa para los norteamericanos. Uh-huh. En el fondo, la idea de nosotros o el caos que está impulsando el gobierno de Milei, como si ellos no fueran caos, encuentra al peronismo con una narrativa absolutamente ausente. Y está bien, porque de alguna manera esta elección intermedia es más un plebiscito, pero fíjense cómo será de extrema y de grave la situación, que no estaría mal que los grandes líderes que tiene el peronismo, en sus distintas facetas y territorios, se pusieran un poquito a trabajar esa narrativa de cómo hacemos para llevarles tranquilidad a la gente del campo, a los industriales, a todos los sectores que tienen que ver con la Argentina, con el poder, con la economía, porque, digo, es una manera también de recuperar esas ganas de tener poder. Me parece que ahí hay una materia vacía, que el peronismo no la ha sabido llenar en este tiempo. Se han dedicado quizás más a sacarse astillas y sacarse chispas internamente. Y no rayarse el coche. En pensarse en un proyecto nacional con chances de recuperar el poder, ¿no? Ahora, yo empiezo a ver, en este caso, algún dirigente que por ahí no es un dirigente de primera línea, pero en mi caso por lo menos veo una dirigente, la voy a poner de ejemplo, creo que hay más, pero empiezo a ver que, por ejemplo, Natalia de la Sota sí tiene una narrativa, por lo menos para sectores que no son atendidos en otras partes del peronismo. Y además... Sí, ella tiene un contexto que yo te diría relativiza un poco, porque la verdad es que ella tiene una estructura muy pequeña. Uh-huh. Creo que va a ser una gran elección, no obstante su estructura. Creo que de alguna manera ella está saludando en Córdoba con sombrero de otro. Eso significa que quizás los intereses de Natalia no son 100% los propios, sino que hay otros intereses políticos detrás. Y la estructura del peronismo de Córdoba, a la cual ella pertenece, y probablemente la triplique en la elección del 26. Con lo que ella va a tener que tener una mirada de absoluto respeto y de reconocimiento a quienes puedan ganar la elección, a pesar de que ella ha tomado un camino distinto en esta elección de diputados, ¿no? Es decir, ella yo creo que tiene garantizada su banca, pero lo que no tiene garantizado es la proyección hacia adelante. Si ella quiere seguir haciendo política en la provincia de Córdoba, tiene un plafón extraordinario desde su banca de diputados para charlar hacia adelante. Por ejemplo, yo no estaría faltando la verdad si te dijera que es probable que Córdoba sea una de las primeras provincias en votar en el 2027. Claro. Y allí Natalia de la Sota puede tener un protagonismo importante, pero no sola, sino en comunión con el resto del peronismo cordobés. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla eso también, ¿no? Porque también podemos... Hay una cosa que no la voy a decir yo, vos la debes haber leído de la pluma de Joaquín Morales Solá, digo, hay una idea de asamblea constituyente, en donde, digamos, el hombre que estaría ganando Córdoba... Carlos, mira, no tiene sentido hablar de eso, porque si vos me dijeras que la vicepresidenta es o tiene la misma actitud de Chacho Álvarez, yo te podría aceptar que la Asamblea Legislativa puede ser una instancia importante. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Victoria Villarroel se ha preocupado por mandar señales que indican que ante cualquier instancia
ella se queda. Ella asume. No se va. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que hay que ser realista es que no sé si vamos a tener asamblea legislativa. Sí puede ser que tengamos un proceso, si la derrota es muy potente, ¿no? El gobierno de Milei puede tener algún tropiezo institucional, puede tenerlo, pero me parece que, como en otras veces, las salidas institucionales que tiene la democracia argentina son las adecuadas, son las necesarias, son el piso mínimo de institucionalidad. Entonces yo no me preocuparía tanto por ese desborde de una asamblea, sí me preocuparía por entender cuáles son los intereses que hoy están pujando en la Argentina. Y está claro que los norteamericanos han decidido tomar el toro por las astas y correrlo a Milei de la gestión política y de la gestión económica. Sí, eso está clarísimo. Lo que está Es un claro gobierno, también, lo que está claro, si quiere, Gustavo, es que Sí. Estados Unidos decidió hacer pie en Sudamérica, en Argentina. Sí, Así pero como lo había hecho en otros momentos en países del Caribe o en Brasil como socio. Me da la impresión de que ha decidido sostener a Argentina como cabeza de turco, ¿no? Como playa de turco. mi duda es qué grado de importancia le dan a Milei o a defender los intereses de algunos inversionistas amigos. Yo creo que ahí hay un mix que no sé si se resuelve a favor de la Argentina, ¿no? Creo que se resuelve a favor de ellos. Porque No, bueno, ellos, siempre se resuelve a favor de ellos. bueno, con más razón, gastaron $100 millones y vendieron un humo gigantesco. Sí. Mira, los consultores políticos estamos envidiosos, estamos Claro. celosos de ese humo que han vendido Claro. con tan solo $100 millones. Pero lo eventual, lo que hay que pensar es que después del 26 de octubre hay toda una generación de expectativas que este gobierno se ha inclinado a generar, que yo no sé si van a tener con qué respaldarla, ¿no? Porque aún en los escenarios que ellos pintan como los más favorables para el gobierno, son escenarios de derrota, son escenarios de porcentajes bajos. Vean, si tomamos las provincias centrales, aquellas que conforman prácticamente el 70-75% del padrón, ganan en Mendoza con 40-45 puntos, eso representa aproximadamente 2 puntos nacionales. Ganan Capital Federal con 35 puntos, eso representa 3 puntos nacionales. No llegan al 30% en Santa Fe, tampoco en Córdoba, eso significan 6 puntos nacionales de máxima. Y después en provincia de Buenos Aires pueden tener cerca de un 30-32%. Conformando todo eso, yo veo que tienen un límite, están ahí al límite del 30% en el 75% del padrón. Y en el resto de las provincias, en algunas van a tener derrotas bastante importantes, en promedios que no llegan al 20%, como San Juan, por ejemplo, y otras. Entonces, me resulta muy difícil imaginar un gobierno que esté cerca del 40 cuando yo lo veo definitivamente más cerca del 30. Y si está cerca del 30 es porque puede llegar a perder cerca de 18 provincias, a 20. Ustedes se dan cuenta, ustedes se imaginan lo que va a ser el 27 de octubre si el gobierno... El problema es quién las gana, Gustavo, porque las pierde el gobierno, pero no las gana una oposición colectiva. Algunas las gana el PRO, otras las gana el peronismo, otras las gana los gobernadores, digamos. ¿Quién cuenta esa...? El dato conocido es que en la previa, y lo hablamos con vos en más de una ocasión, Hernán, la Argentina del 2001, que fue la salida de la crisis de la Rúa, es muy distinta a esta Argentina. Entre otras cosas, tiene de diferente que en aquel momento había 21 de 24 gobernadores peronistas, Claro. ahorita son 5. Entonces, el dato conocido es que sí, si el gobierno Milei pierde en la mayoría del país, pierde a manos de gobiernos no peronistas, ¿no? Eventualmente lo que hay que ver ahí es culpar al gobierno de su falta de capacidad de aliarse con esos gobiernos que le habían dado toda la ayuda de llegar hasta acá, Claro. aprobándole todas las leyes. No obstante ello, el gobierno los enfrenta. Y lo concreto es que el gobierno, cuando tenía fuerza y podía acordar, a los gobernadores les interesaba acordar. Yo no sé si ahora a los gobernadores les interesa acordar en este momento de debilidad de Milei. Bueno, ahora el gobierno tiene una fuerza nueva, que es que hay un mandato del norte que dice tiene que acordar. Pero esos mandatos son, yo diría, relativos, porque el mundo de hoy es muy cambiante. La sociedad argentina
tiene una posición favorable a Estados Unidos, minoritaria, la mayoritaria no es tan favorable a que los intereses norteamericanos se empoderen en la Argentina. Entonces, yo procedería con un poco más de cautela. Esta gente, viste, en la improvisación y en el desconocimiento y en la falta de carne conceptual de conocimiento político, están obrando de una manera que creo que le están quitando, creo, a futuro a la derecha de enormes chances de consolidarse, ¿no? Es interesante lo que planteás. Yo creo que todavía no hablamos de un jugador que está en las sombras, que está muy mal caracterizado en la opinión pública, pero que sí tiene capacidad de armado por atrás, que es Mauricio Macri. Digamos, vos cómo lo visualizás como jugador dentro del armado del sistema político. Mirá, yo creo que tiene un rol clave. Creo que los Estados Unidos fueron a buscar a Macri como una especie de garante. Lo que no sé si Macri va a entender el rol que le están pidiendo, ¿no? Porque él creo que va por la revancha. Y estratégicamente... Y por el negocio. No, bueno, pero hablemos de política. Estratégicamente es un hombre que se ha equivocado de manera muy grosera. Digo, le impidió la carrera presidencial a Larreta, después se la impidió a Patricia Bullrich, después le regaló la presidencia a Milei sin ponerle condicionamientos. Y por último le dio toda la gobernabilidad para llegar a este punto, a este momento, siendo constantemente humillado por el gobierno Milei. Sí, es verdad. Entonces, a ver, ¿por qué si ladra, mueve la cola y tiene 4 patas, vamos a creer que Macri, en vez de ser un perro, es un caballo? Digo, yo lo que veo es que Macri se está equivocando. El gato. Se está equivocando de una manera estratégica importante. Además, a ver, entre nosotros, por más que tenga coherencia ideológica, el modelo de gestión Macri no fue exitoso. No. Todo lo contrario. Entonces, imagínense, a la mala gestión de Milei le traen a la mala gestión de Macri para que la recomponga. Digo, ¿qué puede salir mal? Claro, es verdad, ¿qué puede salir mal? Querido, gracias por estos minutos de radio, gracias porque sabemos además que estás hasta las manos con la campaña y con todo lo que estás haciendo y bueno, nada, gracias en serio, como siempre, y un cariño grande con todo respeto, un gran cariño a Paola, que sabés que le tengo mucho afecto. Espero verte en Córdoba, que voy mañana. Me quedo hasta el viernes. Difícil. Vos estás en Buenos Aires. Sí, difícil. Pero suerte allá. Dale, abrazo. Chao, Gustavo, chao, gracias, chao.